Dicen que nunca se debe hablar mal de los muertos. Dicen que, cuando alguien se va, sus pecados se borran y solo queda el recuerdo de sus virtudes. Pero, ¿qué pasa cuando el pecado te lo confiesan en el último segundo? ¿Qué pasa cuando la persona que más respetabas en el mundo decide detonar una bomba nuclear en tu vida y luego morirse antes de que puedas preguntarle por qué? Mi nombre es David, y durante 35 años viví una mentira preciosa, cómoda y segura. Yo era el hijo único de un matrimonio ejemplar. Mi padre, un hombre recto, trabajador, de esos que nunca levantaban la voz. Mi madre, la mujer que lo adoraba y que se fue de este mundo 5 años antes que él, convencida de que había sido la única mujer de su vida. La escena de aquel día la tengo grabada como una película de terror a cámara lenta. Era un martes lluvioso. La habitación del hospital olía a antiséptico y a flores marchitas. El cáncer se lo estaba llevando rápido. Él estaba débil, apenas una sombra del hombre que me enseñó a montar en bicicleta. Yo estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano fría, diciéndole que podía irse tranquilo, que yo estaba bien, que él había sido el mejor padre del mundo. De repente apretó mi mano, con una fuerza que no creía que le quedara. Abrió los ojos y me miró con una lucidez aterradora. Había pánico en su mirada, no miedo a la muerte, sino miedo a la verdad. Me hizo un gesto para que me acercara. Puse mi oído junto a su boca. Su respiración silbaba. «David», susurró, «no estás solo». Yo sonreí, pensando que deliraba. «Ya lo sé, papá, te tengo a ti en el recuerdo». «No», me cortó, «escucha, tienes una hermana». Me quedé congelado. El tiempo se detuvo. Pensé que era la morfina. «Ella existe», continuó. Las palabras salían a trompicones, como si le quemaran la garganta. «Se llama Sofía, vive en la ciudad, busca en la caja fuerte, la llave está en el reloj. Perdóname». «¿Qué dices, papá? ¿De qué hablas?» Mi voz temblaba. Me aparté para mirarle a la cara. «Sofía», repitió. Una lágrima rodó por su mejilla hundida. «No dejes que se quede sola». Y entonces el monitor pitó, una línea plana, un sonido agudo y constante que anunciaba el final. Mi padre murió 3 segundos después de destrozar mi vida. Murió dejándome con una granada sin anilla en las manos. No lloré, en ese momento no pude llorar. Me quedé de pie, mirando su cuerpo inerte, y lo único que sentí fue unas ganas inmensas de gritarle, de sacudirle, de despertarlo solo para exigirle una explicación. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a soltarme esto y largarte?» Los días siguientes fueron una neblina de surrealismo. El tanatorio, el funeral, la gente se acercaba a mí, me abrazaba. Era un santo, me decían. Un hombre de familia intachable, decían. «¿Cuánto quería a tu madre?» Cada elogio era como una bofetada. Yo estaba allí, vestido de negro, aceptando condolencias, mientras por dentro me estaba quemando vivo. Me sentía un fraude, me sentía cómplice de su mentira. Miraba a mis tíos, a mis primos, y me preguntaba, ¿ellos lo sabían? ¿Soy el único idiota que no sabía que su padre tenía una doble vida? La rabia empezó a crecer, una rabia negra y espesa. Empecé a odiarle. Odiaba ver sus fotos en casa, odiaba la herencia que me dejaba. Sentía que mi infancia, mis recuerdos, todo estaba manchado. Si me mintió en esto, ¿en qué más me mintió? ¿Me quería de verdad o yo era solo la parte oficial de su vida? Y luego estaba ella, Sofía, un nombre sin rostro, una amenaza. Durante 2 semanas no busqué nada.
No quería saber, quería enterrar el secreto con él. Pensé, si no la busco, no existe. Si no abro esa caja fuerte, sigo siendo hijo único. Pero la curiosidad es un veneno lento y la duda es peor que la verdad. Una noche, borracho de insomnio y de rabia, cogí el viejo reloj de pared de su despacho. Encontré la llave pequeña pegada con cinta adhesiva detrás del péndulo. Abrí la caja fuerte. Esperaba encontrar dinero, papeles, pero encontré una vida paralela archivada en un sobre manila. Había fotos, una niña pequeña en un columpio, la misma niña soplando velas, cumpleaños, 5, 10, 15 años. En algunas fotos se veía una mano de hombre o una sombra. Reconocí el reloj de mi padre en esa muñeca. Había recibos de transferencias bancarias, pagos mensuales constantes durante 28 años. Mi padre no solo tenía una hija, la había mantenido desde la sombra, la había cuidado desde la sombra. Mientras cenaba con mi madre y conmigo, él tenía otra lealtad financiera y emocional. Y al final del sobre, una fotocopia de un DNI reciente y una dirección. Sofía, 28 años. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran los míos, eran los de él. No había necesidad de prueba de ADN. La biología gritaba desde esa foto. Me senté en el suelo del despacho, rodeado de esos papeles que probaban la traición de mi padre a mi madre. Lloré por mi madre. Lloré pensando en lo tonta que fue al confiar en él. Y lloré de furia porque ahora yo tenía que decidir qué hacer con este desastre. Él me había pedido, no dejes que se quede sola. Incluso muerto, me estaba dando órdenes. Incluso muerto, me estaba pasando su responsabilidad. Él había sido un cobarde que no fue capaz de unirnos en vida y ahora pretendía que yo limpiara su conciencia en muerte. No voy a ir, me dije, que se pudra con su secreto. Pero pasaban los días y el fantasma de Sofía me perseguía. La buscaba en redes sociales. Vi su perfil. Parecía normal. Le gustaban los perros, trabajaba en una librería. No parecía un monstruo rompehogares. Parecía una chica que, quizás, tampoco sabía toda la verdad. La pregunta me taladraba la cabeza. ¿Sabía ella quién era yo? ¿Me odiaba? ¿O era otra víctima de este silencio? La rabia hacia mi padre no bajaba, pero empezó a mezclarse con algo más, la soledad. Ahora que él no estaba, y mamá tampoco, yo estaba solo en el mundo. No tenía pareja, no tenía hijos, era el último de mi estirpe. O eso creía, porque a 10 kilómetros de mi casa había alguien que compartía mi sangre, alguien que tenía mi nariz y la risa de mi padre. Un sábado por la mañana, sin pensarlo demasiado para no arrepentirme, cogí el coche. Puse la dirección en el GPS. Mis manos sudaban sobre el volante. Iba a confrontar el pecado de mi padre. Iba a ver a la otra. Llegué a la dirección. Era un edificio modesto, en un barrio trabajador. Nada que ver con la casa con jardín donde yo me crié. Sentí una punzada de culpa. El dinero que mi padre le pasaba no la había hecho rica, solo la había ayudado a sobrevivir. Me senté en una cafetería enfrente de su portal. Me sentí como un acosador, un espía en mi propia vida. Esperé 1 hora, 2, y entonces salió. Verla en persona fue como recibir un golpe en el pecho. Era más alta que en las fotos. Caminaba con esa zancada larga y decidida que tenía mi padre. Llevaba el pelo recogido de forma descuidada. Se sentó en la terraza de la misma cafetería donde yo estaba, 3 mesas más allá. Sacó un libro, pidió un café. Me quedé paralizado. ¿Qué se supone que haces? ¿Te acercas y dices, hola, tu padre es mi padre y se acaba de morir? El corazón me iba a estallar, pero recordé la mirada de mi padre en el hospital, ese miedo, y me di cuenta de que yo no quería vivir con miedo.
Yo quería la verdad, por dolorosa que fuera. Me levanté. Mis piernas parecían de plomo. Me acerqué a su mesa. «¿Sofía?», pregunté. Ella levantó la vista, me miró con curiosidad, pero sin reconocimiento. No sabía quién era yo. «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos?». Su voz tenía el mismo timbre que la de mi tía abuela. Era innegable. «Me llamo David», dije. Me senté sin pedir permiso porque si no lo hacía me iba a caer. «Creo que tenemos que hablar. Se trata de Antonio». Al escuchar el nombre de mi padre, su cara cambió. Se puso pálida. Cerró el libro de golpe. «¿Qué pasa con él? ¿Le ha pasado algo? Hace un mes que no sé nada de él». Ahí estaba. Ella no sabía que había muerto. Él ni siquiera tuvo el valor de avisarla o de dejar dicho a alguien que la avisara. Solo me lo dijo a mí en el último segundo. «Antonio murió hace 2 semanas, Sofía». El silencio que siguió fue terrible. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su barbilla temblaba. No era la reacción de una interesada que pierde su cheque mensual. Era la reacción de una hija que pierde a un padre. «Lo siento», acerté a decir. «Yo soy su hijo, su otro hijo». Ella me miró fijamente, y en lugar de enfadarse, en lugar de gritar, soltó una frase que me desarmó por completo. «Sabía que existías», dijo ella con un hilo de voz. «Él me hablaba de ti. Me decía que estabas orgulloso de tu trabajo, que eras un buen hombre. Siempre quise conocerte, pero él decía que no era el momento. Resulta que el secreto no era mutuo. Ella sabía de mí. Ella había vivido toda su vida sabiendo que tenía un hermano al que no podía acercarse. Ella era la que había sido mantenida en la oscuridad, la que había tenido que conformarse con las migajas de tiempo de mi padre, mientras yo tenía el pastel entero. Mi rabia, esa furia roja que sentía hacia mi padre, de repente cambió de dirección. Ya no estaba enfadado porque él tuviera otra hija. Estaba enfadado porque él nos había robado el uno al otro. Nos había robado 30 años de hermandad por su cobardía, por su miedo a romper su imagen de hombre perfecto. Hablamos durante horas. Me contó su historia. Su madre había tenido una aventura con mi padre. Él no quiso dejar a mi madre, pero prometió ocuparse de Sofía, y lo hizo, económicamente, pero emocionalmente. Él era un fantasma para ella, un visitante ocasional. Yo le conté sobre el hospital, sobre sus últimas palabras. «No dejes que se quede sola». Sofía lloró al escucharlo. «Al menos se acordó al final», dijo con una sonrisa triste. Esa tarde, mirándola, me di cuenta de algo fundamental. Odiar a mi padre no iba a cambiar el pasado. Odiarlo no iba a traer a mi madre de vuelta, ni iba a borrar sus mentiras. Su legado estaba manchado, sí. Había sido un hombre imperfecto, un mentiroso y un cobarde en muchos aspectos, pero me había dejado algo. Me había dejado a Sofía. Sofía no tenía la culpa de los pecados de nuestros padres. Ella era inocente. Ella era, como yo, una superviviente de los secretos de Antonio. Decidí allí mismo, en esa terraza, que no iba a heredar el miedo de mi padre. Él nos separó por miedo. Yo iba a unirnos por valentía. No fue fácil. No nos convertimos en mejores amigos de la noche a la mañana. Había incomodidad, había diferencias, había celos retrospectivos. Yo tenía que gestionar el hecho de que ella conocía una parte de mi padre que yo ignoraba y viceversa. Tuvimos que hacer las paces con la idea de que nuestro padre era un villano y un héroe a la vez, dependiendo de quién contara la historia. Pero poco a poco empezamos a construir algo nuevo. La invité a casa. Le di algunas cosas de él que pensé que le gustaría tener. Un libro, una pluma, fotos. Hoy, 2 años después, Sofía es una constante en mi vida. Viene a comer los domingos, me llama cuando tiene problemas. Yo la ayudo con sus cosas. Tengo una noviza, su hija, que me llama tío David.
Mi padre murió pensando que se llevaba su secreto a la tumba, pensando que dejaba un desastre, y dejó un desastre, es cierto, pero del desastre nosotros sacamos algo limpio. A veces la gente me pregunta si he perdonado a mi padre. La verdad es que no lo sé. Todavía me duele su traición a mi madre. Todavía me duele que me mintiera a la cara durante 35 años. Pero ya no cargo con esa rabia. He soltado el peso de juzgarlo. Él tomó sus decisiones basándose en su miedo y su egoísmo. Yo tomo las mías, y mi decisión es amar lo que él dejó. Si estás pasando por algo así, si has descubierto secretos que te hacen cuestionar quién eres y de dónde vienes, te diré esto. No eres los errores de tus padres, no eres sus mentiras. La rabia es normal, siéntela, grítala, pero no te quedes a vivir en ella. La rabia hacia un muerto es como beber veneno y esperar que el otro se muera. Él ya no está, tú sí. Mira a tu alrededor. A veces en medio de los escombros de una mentira, encuentras un tesoro que no esperabas. Yo encontré una hermana. Encontré una familia nueva cuando pensaba que me había quedado sin ninguna. A veces hay que romper el escenario para descubrir que la obra puede continuar y que el segundo acto puede ser mucho mejor, más real y más honesto que el primero. Soy un superviviente de los secretos de mi padre. Y hoy, gracias a Sofía, ya no soy un superviviente solitario.